Para la agencia calificadora Fitch Ratings, la mayor morosidad que van a enfrentar los bancos derivada pues de esta erosión que se observa en los mercados, en las industrias, en el consumo propiciada por el COVID-19, aunado a la creciente tendencia a los ciberataques, pues va de alguna manera a afectar a los bancos, a las instituciones crediticias. Es un entorno cada vez más complicado el que por lo pronto en los siguientes meses van a enfrentar los distintos bancos del país. Vamos a platicar sobre este tema con Alejandro Tapia, él es director senior de instituciones financieras en Fitch Ratings. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes y gracias por tomar la llamada. Hola Darío, buenas tardes y muchas gracias por invitarme a tu programa. ¿Ustedes en Fitch ven realmente que la cartera de los bancos se empiece a erosionar, empiezan a observar ustedes problemas en la morosidad? Lo pregunto porque es un asunto recurrente que está ahí en la palestra, en la preocupación de diversos sectores, pero que los bancos de alguna u otra manera minimizan. Ellos consideran que están bien provisionados, que la situación crítica por el COVID no es comparable con otras crisis en años pasados y que hoy más que nunca la banca está preparada para estos desafíos que se ven venir en los años subsecuentes. Sí, Darío, te comento, vemos sí efectivamente que los bancos empezarán a tener deterioros en su calidad de activos. De hecho, ya lo estamos observando debido a que ya en diciembre acabaron todos estos o se extinguieron todos estos programas de alivio que tomaron algunos bancos. Efectivamente, estamos viendo los índices de morosidad ya aumentando. Últimas métricas que hemos visto es que los bancos cerraron el 2019 con índices de mora de 2.2%. Ya estamos viendo en las últimas métricas 2.6%, que eso ya indica que los bancos ya están navegando sobre esta prolongada crisis y tendrán el reto de tener esta controlada calidad de activos. Algo que vemos que afectará a los bancos es prácticamente que seguimos viendo estas restricciones de confinamiento o restricciones de movilidad, y también vemos un proceso de vacunación que va lento y que también estará afectando el dinamismo de la economía y por ende pues los prospectos de negocio de la banca. Alejandro, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Alejandro, Hola, Rogelio. la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acaba de hacer una serie de sugerencias a los bancos en lo relativo a la aplicación de dividendos. Les pone un tope hasta el del 25%. ¿Cómo ves ese porcentaje fijado por la autoridad? Sí, algo que nosotros antes de emitir este reporte que ustedes tuvieron oportunidad de observar, ya veníamos diciendo que sí veríamos una reactivación del pago de dividendos. ¿Por qué? Porque si bien fue una recomendación, los bancos mexicanos sí han sido bastante activos en el pago de dividendos. Ya con esta nueva o recomendación modificada, libera ya a los bancos y creemos que este nuevo tope de dividendos ya va a reactivar este pago, al menos durante este año. Hay que recordar que los índices de capital en la pandemia o el año pasado se fortalecieron fuertemente, sobre todo por el bajo crecimiento y todavía una generación de utilidades adecuada. Ahora los bancos están muy bien capitalizados y creemos que podrán hacer volver a retomar esta práctica de pago de dividendos por estos efectivamente altos índices de capitalización. Por sectores o más bien por líneas de negocios, ¿dónde ves tú la parte más vulnerable para las carteras de los bancos, Alejandro? La semana pasada se hablaba mucho, por ejemplo, de tarjetas de crédito, ahí un talón de Aquiles para los bancos, pero también se llegó a manejar en su momento los créditos de nómina. ¿En dónde ven ustedes las desventajas y los riesgos contingentes para la banca en cuanto a su cartera?
Sí, sin duda, como lo mencionas, aquellos tipos de créditos que tienen una naturaleza más unsecure, que son las tarjetas de crédito, créditos personales sin garantía, dejando fuera lo de nómina. Y también lo que vemos es, en términos de carteras vulnerables, es la cartera pymes, el sector construcción e infraestructura, sectores de ocio, de automóviles, aerolíneas, incluso la industria de gas y petróleo, que creemos que han sido los sectores más afectados por la crisis actual. Entonces, ahí es donde podríamos ver que pudieran venir los mayores deterioros en la calidad de activos. Alejandro, ¿y cómo esperan ustedes que se comporte el crédito pues a partir pues de este ambiente que nos mencionas pues de mayor morosidad en sectores pues muy importantes para la banca como es el crédito al consumo, como son la industria de la construcción, las aerolíneas? Sí, nosotros de hecho tenemos un estimado de que el índice de cartera vencida del sistema en general aumente a alrededor de 3.5%. Esto va muy en línea con ya lo que estamos viendo, como lo mencioné, ya estamos viendo un índice de cartera vencida del sistema de 2.6%, que gradualmente sí esperamos siga creciendo. En términos de crecimiento que esperamos, sí vemos ciertas oportunidades de crecimiento. ¿Por qué? Porque sí esperamos un rebote de la economía. De hecho, nuestras expectativas de crecimiento para los portafolios de crédito de la banca es en forma nominal al menos 5%, sobre todo por este rebote de la economía que esperamos y adicionalmente a que algo que juega mucho y sobre todo en México es todavía la baja penetración del crédito, que da también ciertas oportunidades a los bancos a seguir creciendo, incluso en entornos adversos como el que estamos viviendo. ¿Cuál sería, digamos, en todo caso, Alejandro, los focos rojos que deberían considerar los bancos, las instituciones bancarias en los próximos meses, en este 2021, donde estamos observando pues, levemente una recuperación? Vemos una campaña de vacunación que no ha sido pues muy eficaz, lo cual pues tiene justamente postrado muchas actividades económicas. Sí, es muy relacionado a lo que he venido comentando, Darío. Prácticamente el foco rojo, foco a monitorear, va a ser principalmente la calidad de activos, pero también, y como lo dice también el reporte y tú lo mencionaste, en esta crisis surgieron otros riesgos no necesariamente alineados a los negocios tradicionales de los bancos. Empezamos a ver la mayor incidencia de ciberataques. De hecho, vimos o el año pasado vimos que hubo al menos 3 ciberataques que tuvieron algún efecto en algunos bancos y creemos que hacia adelante va a seguir siendo recurrente. ¿Por qué? Porque ante esta forma ya de operar de los bancos que están descansando más en toda la parte digital, pues también se incrementan todos estos riesgos operacionales. Alejandro, y esta combinación de pues mayor morosidad y riesgo a partir pues de los hackers, de los ciberataques, ¿podría impactar la calificación que tienen los bancos? Hay que evaluarlo, sin duda son riesgos, pero también hay que mencionar que los bancos están bien capitalizados, fortalecieron su capacidad de absorción de pérdidas, también no vemos problemas de liquidez ni de refinanciamiento, pero sí, hay que evaluarlos y sobre todo aquellos bancos no tan diversificados y que entraron a la pandemia desde una posición relativamente débil, es decir, con bajos niveles de capitalización, modelos de negocio que no se consolidaron, que venían acompañados de una rentabilidad muy débil. Hay que poner atención sobre todo en esos bancos que usualmente o los tenemos identificados que son bancos de tamaño muy pequeño y con estas características en su perfil financiero que ya te mencioné. Pues Alejandro Tapia, director senior de instituciones financieras de Fitch Ratings, muchas gracias por la entrevista. Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias a los dos.